Vamos a seguir con la serie de fruto del Espíritu. Y ya nos toca el cuarto fruto del Espíritu. El punto principal de esta serie, hermanos, es recordarnos que el fruto del Espíritu no es una lista de cosas que tratamos de producir en nuestra vida. Fruto no es porque te esfuerces mucho a producirlo. Fruto sale de un árbol naturalmente. Y es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Esta lista de los frutos del Espíritu son cualidades que van a salir solitos en nuestra vida si estamos caminando con Dios. Este fruto se va a producir naturalmente. Gálatas 5, 22 y 23. Me gustaría leerlos todos juntos, así sentados, está bien, hermanos, pero todos juntos leyendo los dos versículos, nuestros versículos lema de esta serie. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Están ahí, hermanos? Muy bien, vamos a leerlo juntos. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este día. Gracias, Señor, de nuevo por la oportunidad de estar aquí reunidos como hermanos en Cristo. Pido que nos ayude mientras vemos acerca de esta cuarta cualidad aquí mencionada, la paciencia. Y Señor, ayúdenos a evaluarnos. De nuevo, esta serie no es para evaluar a los hermanos alrededor de nosotros, sino cada uno a sí mismo, a sí misma, Señor, y ver realmente si este fruto está en nuestra vida. Y si no, eso nos indica que no estamos caminando con usted. Y si sí, pues nos anima a seguir caminando con usted, Señor, aún más, porque a todos nos hace falta acercarnos más a usted, Señor. Pido que usted bendiga, nos dé entendimiento. Sé que venimos cansados de escuela, trabajo, la casa, los quehaceres de la vida, Señor. Y pido que nos ayude, Señor, que su palabra nos hable en esta tarde. Cuida a nuestro pastor y úsele allá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. De nuevo, no es como el cristiano debe esforzarse a producir más amor. Necesito producir más amor, más gozo, más paz. Y hoy paciencia. No está diciendo que esta es la lista de cosas que tienen que hacer. No, está diciendo si caminamos con Dios, vamos a producir estas cosas. En el mismo capítulo, Gálatas 5:1, para de nuevo agarrar un poco del contexto que ya hemos visto, pero nos ayuda a recordar. Estad pues firmes, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ya hemos hablado, hermanos, de esto, explicando un poco este contexto. Todos nacimos esclavos del pecado. Y dice la Biblia muy claramente que el que practica el pecado es esclavo del pecado. A nadie le gusta ser esclavo de nadie. Nadie quiere que alguien realmente sea dueño o dueña de ti, tu cuerpo, tu trabajo. Ellos te pueden castigar como ellos quieran. Y nadie quiere ser un esclavo. Pero muchos de ellos mismos son esclavos del pecado. Y a veces sin darse cuenta. Pero todos los que hemos tratado de vencer ciertos pecados en nuestras propias fuerzas, nos damos cuenta que somos esclavos. Porque quizás por un tiempo sí, parece que funciona. Y luego otra vez. Somos esclavos del pecado, así nacimos. La única solución es una nueva naturaleza que Cristo nos da. Al ser salvos, el Espíritu Santo entra, dice, y que nos hace nuevas criaturas y nos da una nueva naturaleza. Pero mientras estamos aquí en esta carne y en este mundo, la carne sigue jalándonos para allá. Y ahora es una batalla entre la carne y el espíritu, las cosas espirituales, las cosas que Dios quiere y lo que la carne quiere. Y es una guerra continua. Y menciona aquí en Gálatas 5 las obras de la carne, que hemos visto, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Si estamos siguiendo la carne nada más, ¿qué es lo que va a resultar?
Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, orgías y como semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas son esclavos del pecado, no son hijos de Dios. Pero luego, versículo 22 y 23, más el fruto. Al contrario, dice, en contraste, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y hoy, paciencia. Ya llegamos al número 4. La paciencia, hermanos, es algo chistoso porque es algo que queremos que todos tengan con nosotros, pero a veces bateamos en tenerla con otros. Todos queremos que sean pacientes conmigo, que sean pacientes conmigo. Queremos que todos los demás tengan paciencia, pero nos cuesta querer tener paciencia nosotros mismos. Es un fruto del Espíritu, hermanos. Más que acercamos a Dios y estamos caminando espiritualmente, ¿qué es eso? Es poner las cosas de Dios primero. Eso es caminar espiritualmente. Entender lo espiritual es lo más importante. Lo físico no tenemos que descuidar. No por tan espiritual voy a dejar de comer. No, sigo viviendo en este mundo y con esta carne que ocupa comida. Pero las cosas de Dios son primero. Es un cambio de prioridades, hermanos. Antes de conocer a Cristo, solo vivimos para complacer a nuestra carne. Vivimos según nuestros deseos carnales y lo que nosotros queremos nada más. Y ahora que conocemos a Dios, tenemos otras prioridades, ya han cambiado. Y más que enfocamos en esas prioridades, si están en orden, este fruto se va a producir. Porque más que nos acercamos a Dios, más vamos a parecerle a Dios. Es como más que pasas tiempo con alguien, empiezas a como tener los mismos gustos, a veces hablar de la misma forma. Por ejemplo, vas al sur de Estados Unidos y regresas diciendo y'all y cosas así. ¿Por qué? Se te pega. Porque pasas tiempo con gente así, ¿verdad que sí? Leti y Pablo regresaron de Oklahoma diciendo y'all y cuando vamos a Chick-fil-A y cosas así. Porque pasas tiempo con gente de allí, se te pegan. Así pasa en México. Pasas tiempo en Puebla y regresas hablando así, ¿verdad? Porque así hablan las personas de allí. Nos pasa. Y más que nos acercamos a Dios, hermanos, más le vamos a parecer. Pero solito, está diciendo, ese fruto se va a salir naturalmente cuando nos estamos acercando a Dios. Y hermanos, como hemos dicho muchas veces, no más venir a la iglesia no es suficiente. Ocupamos estar aquí en la palabra de Dios todos los días. Porque hay tanto ya en el mundo que está jalando por todos lados, que nos distrae tanto, que nos influencia tanto, que necesitamos estar todos los días aquí firmes, cimentados en la palabra de Dios. Aquí llegamos ahora a paciencia. Paciencia, hermanos, voy a definirlo así súper profesional. Paciencia es la cualidad de ser paciente. Sí. Así o más profundo, hermanos. Ya no podemos irnos, ya vimos todo lo que tenemos que ver. No, así es el diccionario, a veces no ayuda mucho. Es como, pues eso ya sabía que es ser paciente. Creo que sabemos qué es ser paciente. Sabemos cuando alguien es impaciente, pero a veces no sabemos cómo definirlo más. Aquí es estudiando un poco más, especialmente como se usa en la Biblia. Aquí una definición, ahora sí, un poco más profundo. Es una cualidad de autonegación. Es decir, de no ponerme a mí primero, de negarme a mí mismo. Es una cualidad de autonegación que reluce en las pruebas adversas de la vida. Solo sale en medio de pruebas. Eso es lo interesante de paciencia. No se ve cuando todo va bien. Paciencia solo se revela cuando todo va mal o las cosas van mal. Se reluce en las pruebas adversas de la vida con dos aspectos. Uno con las personas adversas, otro aspecto se puede decir de la paciencia es con las circunstancias adversas. Y a veces se juntan. Estamos en circunstancias adversas con gente antagonista también. Y se juntan los dos. Pero hay dos aspectos a paciencia. Paciencia con las personas es mostrar comprensión y misericordia con personas ofensivas o antagonistas con nosotros, sin buscar, juzgar, castigar o vengarse enseguida. Voy a leer eso otra vez.
Paciencia con las personas se refiere a mostrar comprensión y misericordia con personas ofensivas o antagonistas, sin buscar juzgar, castigar o vengarse enseguida. Es decir, en vez de nomás reaccionar a una persona ofensiva, una persona enojada, una persona lo que sea que nos caiga mal, en vez de reaccionar enseguida y querer juzgar o castigar o vengarnos por lo que hayan dicho o hayan hecho, es mostrar primero comprensión y misericordia. Eso es tomar paciencia, tener paciencia con las personas. Es decir, no está diciendo que quizás va a haber necesario juzgar o como corregir a esa persona, pero primero es misericordia y comprensión. Eso es paciencia con las personas. También la Biblia usa la palabra longanimidad. ¿Sí lo dije bien? Está medio largo. Longanimidad, que habla de aguantar o soportar a las personas difíciles. Luego, paciencia con las circunstancias es no rendirse por dificultades ni agüitarse en su actitud, sino con esperanza y confianza seguir adelante. A eso se refiere paciencia con las circunstancias. Es en vez de rendirse por las dificultades, por las situaciones adversas, o habitarse en el espíritu, caer el espíritu, es con esperanza y confianza seguir adelante. Y también se refiere a soportar o aguantar las pruebas, las circunstancias. Y de nuevo, a veces se nos pasa lo mismo. Estamos con gente difícil, en una situación difícil, y ocupamos doble paciencia, hermanos. Doble paciencia. Pero como mencioné, la paciencia solo se ve en las pruebas. No se ve en los buenos tiempos. No se ocupa paciencia cuando te traen café así en la cama y es el día que no tienes que ir a trabajar y todo lo que dices, todos los alrededor, sí, claro, todos te dicen sí, mi rey, sí, mi príncipe. No se ocupa paciencia. Cuando sale o cuando revela realmente si somos pacientes o no, es cuando se ponen mal las cosas. Son los días que ustedes saben, esos días que parece que todo te sale mal. Levantas tarde y es culpa de tu alarma, tu triste teléfono, como que no tiene pilas, se murió. Y luego vas a llegar tarde al trabajo y ya no hay pan para hacer un sandwichito y no hay comida. Y luego no hay café, lo acabaron ayer y nadie fue a comprar. Y luego el perro viene a saludarte y te tropiezas con el perro y lo pateas a un lado y esos días que parece que no puedas pisar bien. Y luego dejaste tus llaves dentro de tu carro encerrado porque ibas con prisa y más prisa que tienes, peor te salen las cosas. Esos son días que revelan si somos pacientes o no. A veces paciencia con nosotros mismos también es necesario. Con situaciones adversas, con personas adversas, a veces juntos. Con personas difíciles y situaciones difíciles, hermanos, ocupamos doble paciencia. Y ahora se revela qué es nuestra actitud en esas situaciones. Revela si somos pacientes o no. De nuevo, cuando todo va bien, cuando todos nos aplauden, todos, ¡ay, qué bendición! Eso es fácil ser paciente. Hasta en el mundo son pacientes cuando todo va bien. Pero cuando no, ¿qué actitud tiene usted? Y de nuevo, esto es para evaluarnos a nosotros mismos, porque este es el punto de la serie, ver el fruto del Espíritu si está realmente produciéndose en nosotros o no. Tengo un ejemplo que aprendí en un libro que leímos en el instituto y me gustó mucho. Aquí es una bolsa de té. No soy súper fan, prefiero café todavía, pero ahí voy. Como soy viejito ya en las noches ya no puedo tomar café y me quita el sueño. Antes sí tomaba café a las 9, 10 de la noche, no me afectaba y ahora sí me afecta. De 30 para arriba, hermanos. Unos me advirtieron y tenían toda la razón. Tu cuerpo empieza a cambiar. Los que tienen menos de 30, disfrútalo ahorita, que puedan. Pero ahora tomo café ya después de mediodía y me afecta en la noche. Ahora tomo té y mi esposa me está enseñando que sí hay bonitos tés. Yo solo tomaba té antes cuando estaba enfermo, pero si hay bonitos tés, ya voy aprendiendo otras cosas. Pero algo interesante del té es que a veces por fuera, nomás así en la bolsa, no sabes qué contiene. Hasta a veces huele y no huele a nada a veces. A veces sí huele un poco a algo.
Pero la manera de revelar lo que realmente está adentro es meterle a agua caliente. Eso va a sacar lo que está adentro, ya no se va a poder esconder. Entonces, no estoy seguro qué té es, mi esposa me dijo, pero ella lo trajo. Pero vamos a ver qué tipo de té, porque por el color y el olor, como la fragancia, va a revelar lo que es. Aquí en el termo traigo agua caliente. Así somos nosotros, hermanos. Nos vemos bien bonitos cristianos, pero no más llegan las aguas calientes de la prueba, de las personas, de los que nos caen mal, y boom, empieza a salir lo que está ahí adentro. Se ve medio como verdecito, ¿no? Empieza a salir. Y así, hermanos, es con las situaciones y personas difíciles. Saca lo que está adentro. Ya está saliendo más rojo. No sé si se alcanzan a verlo. ¿De qué sabor es, amor? Es de cereza, dice. Ahí está saliendo ya como más rojito. Parece que está sangrando. El agua caliente no miente. Lo que está adentro va a salir. Puede decir en la bolsa limón, pero si no es limón, no va a salir limón. Así nosotros, hermanos, podemos vernos bien bonitos como cualquier bolsita de té y nomás nos metemos a una situación difícil y va a salir lo que está adentro. Y así es la paciencia, se ve cuando metemos a problemas, cuando hay pruebas en nuestra vida, y va a revelar lo que está. Y sigue sacando lo que está adentro. Y también nosotros, se va a revelar por medio de las pruebas lo que somos realmente. Ahora, algo interesante de la paciencia que aprendí cuando estaba estudiando para este mensaje, es que se me hizo muy interesante. La paciencia de Dios solo es referente a las personas. Nunca en la Biblia habla de paciencia de Dios en cuanto a las circunstancias, porque Él no ocupa paciencia con las circunstancias. Él ya las sabe de antemano, las conoce, y si quisiera, Él las puede cambiar. Dios no ocupa paciencia con las circunstancias. Él sí tiene paciencia y nos muestra, vamos a ver más adelante, la paciencia de Dios con las personas. De hecho, vamos para el primer pasaje, para ir empezando ya, porque tenemos un par de pasajes, bueno, varios que me gustaría ver si hay tiempo. Nehemías, capítulo 9. Nehemías, capítulo 9. Pero hermanos, Dios no ocupa paciencia con las circunstancias, porque nada es sorpresa para Él. Nosotros sí ocupamos paciencia con las circunstancias porque no las entendemos a veces y no sabemos qué va a pasar. Dios no, ya sabe lo que va a pasar, y como digo, Él tiene el poder de cambiarlas si Él quiere. Paciencia con las circunstancias es solo para nosotros, y Dios manda a tener esa paciencia. Dios no lo ocupa porque Él sabe lo que va a pasar. Pero Dios sí nos pone el ejemplo de paciencia con las personas, porque aunque las circunstancias Él puede cambiar, las personas, Él nos deja seguir o no. Él nos deja obedecer o no. Y respeta nuestra decisión. Eso es increíble, hermanos. Todos los días hay personas blasfemando el nombre de Dios y no los mata enseguida. Va a venir un juicio, pero eso es la paciencia de Dios. Y muchos no lo entiendan, y muchos aprovechan su paciencia pensando, no me mató ayer por lo que hice o lo que dije, entonces hoy voy a seguir haciendo lo mismo. Y no saben que un día sí van a pagar la factura. Porque Dios sigue siendo también, sí, un Dios paciente, pero es un Dios justo. Pero vamos a ver esto en Nehemías 9, 28. Y la paciencia de Dios es increíble, es algo más allá de nuestra comprensión e entendimiento. Dios que ni conoce el pecado, dice Santiago, que ni puede estar tentado con el pecado, porque Él es Dios. El pecado es en contra de su misma naturaleza eterna, que no cambia. Pero cuánta misericordia y paciencia tiene con nosotros pecadores. Nehemías 9, quería empezar aquí, lo leí apenas en la mañana y como coincidió pues ahorita con el mensaje, y dije, wow, esto es bueno. Nehemías 9, 28, aquí, si conocen la historia de Nehemías, ya regresaron del cautiverio, sus enemigos lo llevaron cautivos a Babilonia por 70 años, ya regresaron. Nehemías está ahí ayudando a levantar los muros derribados de Jerusalén otra vez.
y están hablando en un día festivo y están como cantando una oración a Dios. Y dice en el versículo 28 a 31, dice: pero una vez que tenían paz, hablando de sus antecedentes en Israel, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos, desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Versículo 30, les soportaste. Esa es la misma palabra paciencia que traduce en el Nuevo Testamento, paciencia. Les soportaste, les tuviste paciencia por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordia. Se hizo la justicia y permitió que Babilonia los dominara y los llevara en cautiverio, pero 70 años después, a través del rey Ciro de Persia, les dio ayuda para regresar a sus tierras y edificar el templo de nuevo y edificar Jerusalén de nuevo. Y están hablando de eso y me agarró mucho la atención hoy en la mañana leyendo esto, porque dice versículo 30, les soportaste por muchos años, y busqué y es la misma palabra longanimidad, demostrar paciencia. En inglés se traduce long suffering, es interesante, es sufrir largo tiempo, literalmente. Long suffering, como él sufría, Dios sufría viendo su pecado, viendo su rebelión tantos años, y aún así les seguía mostrando misericordia. Y eso es la longanimidad o paciencia de Dios. Otro ejemplo en 2 de Pedro, vamos a 2 de Pedro. Otro ejemplo de la paciencia de Dios. 2 de Pedro 3. Segundo de Pedro 3, versículo 9. Dios es paciente para con nosotros. Segundo de Pedro 3, 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Unos a veces dicen: pues si Cristo va a venir, ¿por qué no ha venido? Ahí está la respuesta. Dice: por su paciencia con nosotros, en dejándonos oportunidades para ser salvos. Hermanos, algunos de nosotros, si Cristo hubiera regresado hace 10 o 20 años, no hubiéramos sido salvos. Y gracias a Dios por su paciencia, porque estamos aquí hoy. Versículo 15. Versículo 15 dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Uno dice: ¿por qué espera? A veces vemos lo que está pasando en el mundo alrededor de nosotros y decimos: ¿por qué Dios? ¿Por qué sigues esperando? Porque es paciente para salvación, y esa paciencia es para nuestra salvación. Vamos a Romanos 2, 4 para ver ya el último versículo acerca de la paciencia de Dios. Esto se me hace muy interesante, porque a veces, hermanos, vemos gente mala y parece que les va muy bien, tienen dinero, tienen cosas, parecen muy felices en la vida, y uno dice: pero Dios, si están viviendo bien mal, ¿por qué les va bien? Romanos 2:4 nos dice la respuesta. Bueno, vamos a empezar en el versículo 3. Dice: ¿y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Versículo 4. ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Lo que Pablo está explicando aquí es que esa paciencia de Dios, que no los aplasta así enseguida, es porque quiere que sean salvos, que se arrepientan, que su misma bondad y misericordia con ellos les despierta al hecho de que
he ofendido a Dios y Dios sigue siendo bueno conmigo. Mejor yo me arreglo con Él. Mejor hago las cosas bien. A veces vemos, como digo, gente en el mundo que parece que les va muy bien y a mí me va bien mal. ¿Por qué? Estoy tratando de hacer las cosas bien. Ellos les vale. Viven como quieren y parece que les va mejor. Dice aquí, va a venir un juicio. Versículo 3 dice, ¿piensas que no va a venir un juicio? No. ¿Piensas que tú escaparás del juicio de Dios? No, nadie. Pero hermanos, ¿por qué Dios es paciente con ellos? Porque quiere que sean salvos también. Quiere que se arrepientan. Sabemos a dónde van a ir si no se arrepientan. Sabemos el juicio de Dios sobre ellos si no se arrepientan. Dios está siendo paciente con ellos porque también quiere que ellos sean salvos. Entonces, en vez de juzgarlos, hay que testificarles para que sepan de su salvación. Y hermanos, ahora la paciencia de Dios, vimos el ejemplo de Dios con Israel. ¿Cómo mostró esa paciencia? A pesar de ellos ofenderle, pecar en contra de Él, ¿cómo los trató? Con mucha misericordia. Por siglos y siglos y siglos. Y con nosotros hoy en día no es diferente. A veces juzgamos mucho a Israel, pero a veces no somos muy diferentes. Aún a pesar de todo lo que ha hecho en nuestras vidas, a veces somos igual de rebeldes y olvidadizos de lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, hermanos, vamos a Efesios 4. Vamos a ver ahora qué es nuestra responsabilidad de paciencia. Y de nuevo es para evaluarnos a nosotros mismos, a ver si realmente esa paciencia está presente en nuestras vidas. Y hermanos, aguanten la tentación de evaluar a los demás, porque a veces es muy fácil ver, ella es la impaciente, o cómo pierde el quicio así. Es muy fácil juzgar a los demás. Pero la palabra de Dios es un espejo para que uno mismo ve en ella. Si otros no quieren ver y no quieren arreglar, no quieren evaluarse, eso es su problema con Dios. Pero les animo a cada uno que nosotros hagamos una autoevaluación. ¿Esta paciencia realmente está presente en mi vida? ¿Está produciéndose naturalmente en mi vida? Efesios 4, 1-3 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, hay que andar dignos de la salvación que Dios nos ha dado. Es decir, hay que buscar vivir de una manera que concuerda con el hecho de que somos salvos. Que en el mundo no digan, son iguales que nosotros. No, que andemos dignos de la vocación con que fuimos llamados. Dice versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, de nuevo, eso de soportándoos con paciencia los unos a los otros, suena muy fácil, suena muy bonito. Sí, claro que sí, nos soportamos. Pero ya cuando pasa una ofensa en la iglesia, por ejemplo, entre nosotros mismos, ya no es tan fácil. Cuando pasa en el hogar, ya no es tan fácil. Cuando nos ofendemos uno al otro, cuando pecamos uno contra el otro, esa paciencia, ¡pum!, se va por la ventana tan rápido. A veces pasa, hermanos, como visitamos una iglesia donde no vamos, ¿verdad? Y todos los hermanos bien chulos, ¿verdad? Pero nomás pases ahí un tiempecito, unos meses, unos años y ya te das cuenta a veces de cosas. Y los hermanos que parecían tan pacientes, tan generosos, tan amorosos, a veces con el tiempo te das cuenta que al final todos somos pecadores, hermanos. No es para juzgarnos, somos todos pecadores. Cada iglesia es igual. Cada iglesia en este mundo que yo sepa está hecha de pecadores. ¿Conocen una iglesia que no? Para que vayamos a esa. No la vamos a echar a perder, no, mejor no. Porque todos somos pecadores, hermanos. Pero Él está hablando aquí una iglesia. En el contexto de la iglesia, soportándonos con paciencia los unos a los otros, porque Pablo escribiendo eso sabe que somos pecadores, sabe que vamos a ofender, sabe que vamos a crear conflictos, sabemos que a veces vamos a ser dramáticos, a veces vamos a ser chismosos, a veces, y toda la lista, hermanos. Por eso ocupamos soportándoos. Aún los que nos caen mal, hermanos, ¿todavía puede usted tener una buena actitud con esa persona?
Y no estoy diciendo hacer falso, como hablar mal de esa persona y luego cuando lo ves, ay hermanito, ¿cómo está? Dios te bendiga. No, pero en buen sentido, siendo una persona honesta, pero diciendo fulano hermano o fulana hermana, aunque en su corazón es como, ay, esta persona me cae pesado, pero amar a esta persona, como mostrar una buena actitud de amabilidad, sabiendo esta persona es hijo de Dios o es hija de Dios, como yo. Eso es difícil, hermanos. Eso es difícil. Como digo, es fácil cuando todo va bien, pero cuando no, cuando las personas se ponen pesadas con nosotros, mostramos paciencia. En el lugar, hermanos, ahí, ay, cómo sale la impaciencia más en el lugar que cualquier otro lugar. Porque aún en la iglesia podemos soportar a los hermanos, pero ya en la casa solo se sale la carne. Luego, los hijos saben, a veces nos cuentan en la clase. De verdad, yo los callo, yo no quiero saber, pero a veces solitos, ¿cómo fue su semana? Ay, esto no me pasó. Y no, ok, está bien. Ustedes, yo no quiero saber. En buen sentido, es que los niños son bien honestos a veces. Dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad. Primera Tesalonicenses, hermanos, 5, 14 a 15. ¿A quiénes tenemos que soportar, hermanos? ¿A quiénes tenemos que mostrar esa paciencia? No con solo los que nos caen bien. Primera de Tesalonicenses 5, 14 a 15 nos da la respuesta. Primera de Tesalonicenses 5, 14 a 15. ¿Qué es la paciencia que nosotros debemos tener, hermanos? Primera de Tesalonicenses 5, 14 y 15 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas pacientes para con ¿quiénes? Todos. Versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y de nuevo, y para con todos. Para con todos. Hermanos, si pagamos mal por mal, va a empezar un ciclo vicioso que nunca va a terminar. De pagar mal por mal, de vengar, y va a seguir haciendo más mal. Así que pagamos mal aún con bien. Cuando alguien nos trata mal, hermanos, lo primero que debemos hacer es orar por esa persona. Y no orar como Dios, espero que su casa se queme. No, orar por esa persona, decir, Dios, esta persona me cae, ay, cómo me cae. Pero es hija o hijo suyo. O si es un incrédulo, es una persona que Dios quiere que sea salvo o salva. Y hay que ver las personas como Dios los ve. Si es un hermanito que sabemos que es salvo, pero ay, como nos ofende o lo que sea, Dios, este es su hijo. No estoy diciendo que por favor castíguelo, pero Dios bendígalo. Y a veces es difícil cuando alguien nos cae mal pedir a Dios que lo bendiga. Dios, pido que esa persona que le bendiga en su hogar, en su trabajo, en todo lo que hace, porque es su hijo. Si Señor, si tiene defectos, todos tenemos defectos, ayúdale con esos defectos. No para que me caiga mejor a mí, pero para que le agrade más a usted. Es su Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Si Dios ni siquiera juzga tanto como nosotros. Y eso es paciencia, hermanos. Es difícil. Cuando alguien nos cae mal, orar sinceramente, que Dios bendiga a esa persona, que Dios ayude a esa persona. Es difícil. Cuando alguien cuente mentiras en nosotros, oramos que Dios bendiga a esa persona. Obviamente, pues Dios también quítale el chisme, por favor. Las mentiras. Pero ¿por qué? De nuevo, ¿porque me ofende a mí o porque no agrada a Dios? ¿Qué es lo principal? ¿Por qué estamos orando por ellos? ¿Para que nos caigan mejor o para que agraden a Dios? Hermanos, ¿cómo nos hace falta? A veces lo primero que hay una ofensa, aún en la iglesia, es ir a hablar a otras personas. Y hermanos, bíblicamente el primero que debemos ir es con su Padre Celestial. Es como los niños cuando pelean van con sus papás. Igual nosotros, hermanos, si peleamos vamos con nuestro Padre Celestial. Dios, pido por su hijo, anda bien mal, pero por favor bendígalo. Es su hijo. Dios no quiere destruir su vida. Dios no quiere mandar a los incrédulos allá afuera al infierno.
Cristo murió, dice, queriendo que todos fueran salvos. Hay que orar por ellos. Dios, esta persona me cae mal, por ejemplo en el trabajo o lo que sea, en el hogar, en la familia. Esta persona no es salva, pero sé que Dios, usted quiere que esta persona sea salva. Ayúdame a mantener la buena actitud y paciencia con esta persona para mostrarle el amor de Dios. A veces hay gente que se van a reír de eso, se van a burlar de eso, no van a querer, ya es de ellos, entre ellos y Dios. Pero nosotros podemos, si estamos caminando con Dios, vamos a producir esta paciencia. Va a ser una característica, hermanos, de nuestra vida. En vez de perder el control, de enojarnos con personas que nos ofenden, buscar entender su situación y mostrar misericordia y empatía. Por ejemplo, hermanos, a veces tenemos mucha empatía para nosotros mismos, pero no con las personas. Mucha misericordia. Vemos a alguien recio en la calle y ¿por qué? Ojalá que un policía lo agarre, ¿no? Pero nosotros cuando vamos tarde por algo o X cosa, no, pues bien justificados a los 100 millas por hora, ¿no? No, pues es porque tengo, es que no fue mi culpa y tengo que llegar. Hermanos, a veces yo trato de hacer esto y me ha costado, pero si veo a alguien recio, digo, quizás tiene alguien en el hospital que tiene que ir a ver, yo no sé. A veces los juzgamos, quizás como algo pasó y va tarde para algo y necesita llegar, está desesperado. Mejor en vez de pitarle, mejor oro por esa persona, que Dios lo cuide, que pueda llegar a donde tiene que llegar. Ahora si va recio por tonto nada más, por rebeldón o lo que sea, pues también que Dios cambie su corazón, ¿no? Que Dios lo alcance a ese joven antes que se choque y se mata. Porque a veces, como digo, tenemos mucha justificación y misericordia por nosotros cuando hacemos algo así, pero para los demás, por juicio. Quizás podemos tener más empatía y pensar, pues quizás tiene una situación, quizás alguien se está muriendo, un ser querido y quieren ir a verlo. No sabemos, hermanos. Quizás por eso. Y con las circunstancias, hermanos, ocupamos mucha paciencia. Vamos a Romanos 5. No vamos a ver muchos pasajes más, pero por el tiempo. Pero esto es muy importante, hermanos, con las situaciones, también las circunstancias. ¿Cómo ocupamos paciencia? Ahora de nuevo, esta paciencia no ocupa a Dios porque Él sabe lo que va a pasar, pero nosotros no. Y por eso necesitamos una paciencia con las situaciones de la vida. Romanos 5, 3-4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuidado con decir a Dios, por favor dame paciencia, porque van a venir pruebas. Si pedimos, Dios, deme paciencia, pero démele ya. No es así. Es lo opuesto de eso. La paciencia que viene por situaciones difíciles en la vida. Y esa paciencia con las circunstancias, de nuevo, es no rendirse o tirar la toalla porque las cosas se pusieron difíciles. No es agüitarnos o andar chillando. Es con esperanza o confianza seguir adelante en lo que sabemos que tenemos que hacer. Con esa esperanza y confianza. No nosotros mismos, en Dios. Y eso es lo que está Pablo hablando aquí. Hermanos, para nosotros nos va a poner difícil. Y como van las cosas en este mundo, la Biblia misma hemos visto, dice que se va a poner hasta más y más difícil para los que quieren vivir una vida agradable a Dios. Entonces, hermanos, cuidado. Van a venir tiempos difíciles. Vamos a Santiago, capítulo 1. Él también está escribiendo mientras una persecución está pasando. Están literalmente llevando a los cristianos a la cárcel por su fe. Están quitando sus casas, sus propiedades, lo están confiscando, todas sus cosas. En ese contexto, Santiago escribe a los hermanos, capítulo 1 y versículo 2. Hermanos, estaban en una persecución muy difícil, varios de ellos hasta perdiendo sus vidas, siendo separados por su familia, de sus familias. Y Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Hermanos, nadie quiere pasar por pruebas en la vida, pero si tenemos el enfoque correcto, sin esas pruebas nunca vamos a llegar a una madurez espiritual. Hermanos, un árbol maduro ha pasado por varios inviernos, ¿es cierto o no? Un árbol que apenas creció en el ¿cómo se llama? El vivero. En ese verano, ¿usted va a esperar mucho fruto de ese árbol? No, ni al caso, ni por 2-3 años, ¿verdad? Pero un árbol que ha aguantado unos inviernos, estos a veces producen el fruto más dulce. Porque es un árbol maduro. Hermanos, no estoy diciendo que pidamos, Dios, dame pruebas, dame tribulaciones para crecer en paciencia. Pero dice que realmente no somos perfectos o cabales, maduros espiritualmente hasta que hemos pasado por pruebas y aprendido esa paciencia de seguir adelante a pesar de esas pruebas. Estaba preguntando a Pablo, por ejemplo, del instituto, ¿cómo le fue? Y dijo que batalló con unas cosas, me imagino Leti de lo mismo. Y qué bien, no van ahí para pasar lo bonito. Pruebas son buenas porque nos ayudan a madurar, nos ayudan a vernos honestamente y ver cuánto nos hace falta de crecer en tantas áreas. Y no en mal sentido, no es como, oh, qué bueno, si lo estás pasando mal, no es así. Pero qué bueno que hay pruebas, que Dios permite poco a poco, y Dios solo permite lo que sabe que podemos aguantar, hermanos. Pero a veces no queremos, como un niño que le metes a bañar y sale porque no quiere. No es porque no aguanta el agua, no, solo que no quiere, y así somos nosotros también. Dios nos permite pasar, no es porque Dios lo quiere causar o quiere hacernos sufrir, pero es parte de la vida y nos quiere hacer maduros espiritualmente. Y también podemos ser de ayuda a otras personas pasando quizás por pruebas parecidas. Yo puedo decir, Pablo, yo entiendo cómo es batallar en el colegio, porque ya me pasó a mí, yo me acuerdo, y no quiero volver a eso. Pero gracias a Dios, porque pasando ciertas pruebas en esos años de preparación, para mí me ayudó a ser más maduro espiritualmente. Y doy gracias a Dios por ello, por lo que Él permitió. En el momento, a veces, hermanos, vemos no hay salida, no hay luz al final de este túnel, todo me está así, como me siento que el túnel se deshizo y toda la montaña se cayó sobre mí. Y a veces, honestamente, hermanos, así nos sentimos. Y no lo estoy diciendo que no, pero recuerden las palabras aquí de la Biblia. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios quiere que seamos maduros espiritualmente y sabe que solo a través de las pruebas vamos a crecer en esa paciencia, tanto con las personas como con las situaciones. Y hay que seguir, hermanos, en la esperanza que se basa en Dios. Y en último lugar, hermanos, brevemente quiero ver la paciencia en el ministerio. Hemos visto la paciencia de Dios, la paciencia que nosotros debemos tener, tanto como las personas, como las circunstancias. Pero en Hebreos 6, hermanos, aquí estamos cerca, Hebreos 6. Hay varios otros pasajes. Pablo, por ejemplo, a Timoteo dice, hermano, Timoteo, con los hermanos vas a ocupar paciencia. Y es cierto. No, hermanos, si alguien quiere entrar al ministerio, en cualquier ministerio, hermanos, va a haber momentos difíciles. No es bonito estar en el ministerio. Sí hay momentos bonitos, pero no es como, oh, todo color de rosa, todo es bendición. No, va a venir dificultades. Y Pablo dice eso a Timoteo, no te agüites, Timoteo. No dice eso, pero básicamente en esas palabras. Porque con las personas y con las circunstancias vas a batallar y necesitas mucha paciencia. Y llegamos a Hebreos 6, versículo 10. Hermanos, este versículo es un consuelo, es una esperanza. Hebreos 6, 10 dice, porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Qué bendición, hermanos, este versículo. Porque a veces hasta nosotros mismos olvidamos. A veces nosotros mismos, no por quizás mal agradecidos, pero a veces nosotros ni acordamos de cosas que alguien ha hecho por nosotros. Pero dice Dios no es injusto para olvidar eso. Todo está escrito en su libro. Dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos
y sirviéndoles aún. Hermanos, aún por algo tan sencillo como, ay, ese hermano me cae mal, pero en buen corazón, es decir, no siendo falso o hipócrita, pero voy a ir y saludarlo y voy a decir que Dios te bendiga, hermano. Sinceramente, porque quiero que Dios le bendiga y voy a orar por hermano. Voy a decir, hermano, estoy orando por usted, que Dios le bendiga en su vida. Dios no es injusto para olvidar eso. Ese hermano puede olvidarlo. Ese hermano hasta puede decir, que traes o lo que sea. Pero Dios no es injusto para olvidar. Aún algo así sencillo. No tiene que ser un gran ministerio, hermanos, que llama la atención para que Dios recuerde eso. Dice, no es injusto, dice, para cualquier trabajo de amor que has mostrado. Si es aquí como andar con el, ¿cómo se llama? El recogedor, el aspirador, aquí juntando en la iglesia, si lo hacemos con amor, hermanos, por los hermanos, en vez de, ay, ¿por qué tiran tanto chico de aquí en esta iglesia? Pero si lo hacemos con amor, Dios dice, no es injusto para olvidar eso. Pueden ser cosas tan sencillas, hermanos, como, no sé, invitar a un hermano a salir a comer, un hermano que le cae mal, porque a los que nos caen bien nos gusta invitar, ¿verdad? Pero los que nos caen mal, es como, pero ese hermano o esa hermana. Y luego todos me van a invitar a mí después de esta predicación y voy a decir, ¿por qué? Porque prediqué de invitar a los que te caen mal, ¿por qué? No se crean, hermanos. Pero está bien, si te caigo mal no me importa mucho, de verdad. Porque sé que todos somos diferentes, no podemos caer de bien a todo el mundo. Mejor tratamos de caerle bien a Dios y lo demás ya, que Dios pueda hacer la obra. Pero hermanos, Dios no es injusto para olvidar. Vamos a seguir leyendo, versículo 11, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Versículo 15, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Wow. Abraham sí fue paciente. Dios hizo una promesa y pasaron años y años y años y décadas y décadas. Y hermanos, él nunca llegó a ver su descendencia como la arena del mar. No, él vio a Isaac nada más. Y dijo, ahí está la promesa de Dios. Pero de Isaac salió Jacob, de Jacob salieron 12 tribus de Israel. Y hasta la fecha, ahí están el pueblo de Israel todavía. Creo que Nueva York solito tiene como 13 millones de judíos. Escuché una estadística. Creo que más que el mismo país de Israel tiene en Nueva York. Y hermanos, los hijos de Israel están por todo el mundo, como la arena del mar, como Dios prometió a Abraham. Pero Abraham solo vio a Isaac, y eso que tuvo que esperar como 25 años para que saliera. Salió bien horneado en Isaac, ¿verdad? 25 años cociendo ahí en la promesa. Pero, es decir, hermanos, esa es la paciencia que Dios quiere que tengamos. Que Dios dice algo y aunque no lo vemos enseguida, seguimos creyendo y echando ganas, siguiendo adelante. Es lo que aquí está hablando y nos da a Abraham como un buen ejemplo. Luego vamos a ver de versículo 17 hasta abajo, hasta versículo 20. Versículo 17 hasta versículo 20. Y ahí vamos a terminar, hermanos. Hebreos 6, 17 a 20. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es decir, que no va a cambiar, lo que ha prometido va a cumplir, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual, esa esperanza, hermanos, tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Me encanta lo que dice el versículo ahí 19, la cual, esa esperanza, tenemos como segura y firme ancla del alma. Hermanos, si estamos batallando con las personas, paciencia, dice, un día
estos hermanitos y yo también vamos a estar en el cielo y purificados de todo pecado. Qué bendición. Porque aquí es una batalladera a veces, pero allá Dios va a terminar con el pecado y ya vamos a estar sin pecado. Qué bendición. Y en circunstancias difíciles, hermanos, la paciencia dice, es difícil ahorita, sí, pero creo en las promesas de Dios. No creo en las promesas de un hermano, de un pastor. No, creo en las promesas de Dios. Y aquí es como ancla firme, dice, del alma. Que aunque los mares están por todos lados alrededor de nosotros, por esa ancla el barquito se queda seguro. Y así para nosotros también, esa paciencia, hermanos, a pesar de dificultades con las personas, con las circunstancias, lo que sea, vamos a confiar en Dios, en sus promesas, y se puede ver en nuestras vidas. Pero la pregunta por nosotros, ¿qué se revela a su bolsa de té? Cuando entran pruebas a su vida, hay gente difícil, situaciones difíciles, ¿qué es lo que sale? Como el agua caliente muestra lo que está dentro de la bolsa, las pruebas muestran lo que está dentro de nuestro corazón. Hermanos, de nuevo, el fruto del Espíritu es lo que produce una persona que está caminando con Dios. ¿Tiene usted esa paciencia en su vida? ¿Es una característica? Dirían las personas, esa persona produce paciencia en su vida. Si sí, quiere decir que está caminando con Dios. Síguele caminando con Dios. Porque es necesario todos los días seguir echando ganas. Peleando contra la carne, es una guerra continua. Y hermanos, si honestamente usted se ve en el espejo y dice, no, esa paciencia, no la tengo yo. Entonces quiere decir que no está caminando muy cerca de Dios. Búscale aquí en su palabra, búscale en oración, para que caminando con Él ya también se pueda producir el amor, gozo, paz y ahora paciencia. Vamos a orar. Gracias Dios por su palabra que nos dirige. Gracias Señor por su palabra que tan fielmente nos muestra las tantas áreas en que nos hace falta, Señor, crecer más. Pido, Señor, que todos los aquí, todos, empezando conmigo mismo, seamos honestos como esposos, esposas, los que son padres, madres, hijos. Somos pacientes en el trabajo, con las personas en las tiendas, en la carretera, con el patrón, los patrones, con el gobierno, con nuestras autoridades, con los hermanos aquí en la iglesia, con los encargados de diferentes ministerios. Señor, ¿somos pacientes? ¿Mostramos una paciencia? ¿O rápido nos enojamos, rápido vengamos, rápido queremos juzgar? ¿Qué es nuestra actitud, Señor, cuando vienen pruebas en nuestra vida? Ayúdanos a cada uno a hacer evaluación solo de sí mismo o de sí misma, Señor. Y ayúdanos a identificar las áreas que estamos fallando y buscar caminar más cerca a usted para poder producir esa paciencia en nuestras vidas. Que nuestras vidas sean caracterizadas, Señor, por estas cualidades de amor, gozo, paz y paciencia. Señor, gracias por su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.